Feliz día, que el Señor les bendiga. Estamos aquí nuevamente para aprender, para meditar, para ser enseñados por el Señor y su palabra. En esta ocasión quisiera hablarles de uno de los problemas más comunes que enfrentamos, pero que quizás no le prestamos mucha atención hasta que ya es demasiado tarde y hemos sido dañados severamente. Y me refiero al cansancio. El cansancio es una de las cosas que más puede afectar la salud de un ser humano, sea cristiano o no lo sea. El punto es que la salud física, la salud mental, la salud espiritual, incluso pueden ser dañadas por un cansancio excesivo, y más bien diríamos que por una acumulación de cansancio. Es como una bomba de tiempo, algo que comienza de una manera leve, pero se va acrecentando, se va haciendo más crítico en nuestras vidas y llega el momento en que nos causa un gran daño. Todos estamos expuestos al cansancio y no hay una sola persona que se pueda librar de esta situación. Si vamos al diccionario Océano 1, la definición de cansancio es muy simple y nos dice que es una falta de fuerzas que resulta de haberse fatigado, por lo que en este caso podemos decir que todos nos hemos cansado y prácticamente pues en este contexto pues muchos pues se cansan todos los días porque van y realizan una faena de trabajo de 8 horas, expuestos al sol muchos, o quizás también en la oficina también se cansa uno y llega a la casa pues exhausto y necesita descansar. Pero no solamente el cansancio lo vamos a ver de esta forma literal, donde se van las fuerzas y no tenemos fuerzas para seguir laborando, sino que en el sentido figurado, el cansancio puede identificarse con el aburrimiento, con el hastío, con el fastidio, con el desánimo que puede venir a nuestras vidas. Y lamentablemente muchas veces nos encontramos así, andando, caminando, pero cansados. Y allí es donde deberíamos nosotros hacer un acto. Les voy a leer un versículo de la palabra de Dios, en el libro de Jueces, versículos 4 y 5. Hace poco hablamos de este personaje. Dice aquí: y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, más todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. O sea que en esta actividad que se encontraba Gedeón con sus hombres persiguiendo a estos reyes, resultó el cansancio, el agotamiento físico, y tuvieron la necesidad de tomar este descanso aquí y pedir a estas personas que les ayudaran. O sea que es normal que nos agotemos físicamente en un momento dado. Sin embargo, repito, no es la única manera de sentir cansancio, de sentir fatiga. También en sentido figurado, como ya les dije, puede ser el aburrimiento, el hastío, el fastidio, el desánimo que puede venir a la vida nuestra por diferentes causas. De hecho, pues no podemos negar de que muchos cristianos viven exactamente sus vidas de esta manera. Cansados, pero como dice aquí, todavía persiguiendo, todavía tratando de lograr sus objetivos. Y vamos a ver en un momento de que no es necesariamente este el ideal. Si le seguimos cansados, pero persiguiendo, cansados, pero luchando, pues eso puede resultar en una situación crítica donde ya las fuerzas se desvanezcan completamente y resultemos dañados, no solamente físicamente, sino también espiritual y anímicamente.
La realidad, amados hermanos, es que vivimos en una sociedad, en un mundo que está cansado. Si pudiéramos poner muchísimos ejemplos de las personas en las diferentes circunstancias de su vida en las que se cansan, se agobian y casi no pueden más. Y muchas personas, lamentablemente, en una situación como esta, pues se quitan la vida, porque simplemente el cansancio, el hastío, el aburrimiento, ya no lo pudieron soportar más. La gente se cansa de los problemas en el trabajo, de los problemas en el matrimonio, de los problemas económicos, de los problemas con los hijos. Los jóvenes incluso, dice la Escritura, que también se cansan y se fatigan. Los jóvenes se cansan a veces de tratar de agradar a sus padres, de llenar sus expectativas y nunca lo logran. Los jóvenes se cansan de tratar de ser aceptados muchas veces. ¿Cuántos de nuestros adolescentes están luchando y nosotros ni lo sabemos por ser aceptados y se cansan y cometen también intentos de suicidio y se suicidan muchos adolescentes? Hay muchas mujeres cansadas del maltrato, del abandono, del abuso en sus propios hogares. En realidad vivimos en un mundo cansado. No es entonces para nada una sorpresa de que los cristianos que viven o que vivimos en este mundo también experimentemos este desafío de estar cansados. Ya no queremos seguir adelante, ya no vemos por dónde el sol va a salir, estamos luchando con una situación por años y no vemos ninguna solución. Bueno, amados hermanos, tenemos que entonces poner atención porque hay un bombillo o una bombilla, una luz roja que empieza a asomarse allí en la vida nuestra, una luz de advertencia. Una luz de advertencia. ¿Por qué? Porque el cansancio puede llevarnos a nosotros a graves peligros espirituales. Cuando nos cansamos, ya estamos con el ánimo por el piso, no prestamos quizás mucha atención a las bendiciones de Dios. No somos dados a considerar cuánto Dios tiene para nosotros y nos quiere bendecir. Simplemente que cambiamos las bendiciones de Dios por el momento de adquirir en el momento pues una bendición o una bendición, no porque no va a venir de Dios, pero un bienestar, algo que quizás no nos pertenece. El caso que nos ocupa en esta situación es el caso de Esaú y Jacob. Cuando Esaú regresó del campo, regresó cansado, tan cansado que le importó poco a cambiar su primogenitura, su derecho de primogénito, de ser bendecido por el Señor, por un plato de lentejas. Y a veces cuando estamos cansados espiritualmente, estamos nosotros también pasando por alto muchas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque simplemente no tenemos el ánimo, no tenemos el espíritu de seguir adelante luchando por nuestras bendiciones, por las que Dios nos ha prometido. Tengamos cuidado, porque si estamos cansados, de pronto estaremos cambiando bendiciones de Dios por platos de lentejas, por satisfacciones del momento que parecen que nos van a saciar, pero no lo hacen, simplemente en el momento. Tenemos que tener en cuenta el caso de Esaú y Jacob. El cansancio, además de hacernos perder las bendiciones que Dios tiene para nosotros, el cansancio en nuestra vida puede traer desánimo y a la vez un descontento que se traduce en murmuración. Recuerden en el caso de Moisés, Aarón y María, su hermana, que murmuraron ellos contra Moisés. Y no fue suficiente, sino que después de haber sido librados del poder egipcio en el desierto también, el pueblo murmuró porque se cansó, se hastió
y le dijeron a Moisés, para morir de hambre nos ha sacado de Egipto para traernos a este desierto. Y eso, hermanos, fue un tremendo caso porque estuvieron 40 años. Una jornada que pudieron haber hecho en unas 2 semanas, tuvieron que hacerlo durante 40 años por la murmuración. Porque el cansancio nos lleva a murmurar de los líderes, a estar descontentos con todo, a buscar lo negativo, precisamente porque estamos nosotros cansados y hastiados. El pueblo de Israel se sentía cansado físicamente, era cierto que espiritual o anímicamente igual tuvieron que experimentar una dura y larga faena, pero Dios no se olvidó de ellos. Dios tuvo misericordia y en el medio de las dificultades de su viaje ellos tuvieron la bendición de Dios. Tuvieron que sufrir, tuvieron que pasar por situaciones difíciles, incluso cuando fueron a atravesar la tierra de Edom, precisamente los descendientes de Saúl. Fue algo desgastador para ellos. Pero afortunadamente el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios bueno, estuvo con ellos. Porque la verdad que es sublime aquí es que en nuestros cansancios, en nuestros tedios, en nuestros aburrimientos, en nuestros desánimos, el Señor está con nosotros. No podremos evitar fatigarnos, no podremos evitar cansarnos, pero allí va a estar el Señor para darnos sus fuerzas. Para darnos sus fuerzas. Si vivimos fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, venceremos al cansancio. Los jóvenes se fatigan y caen, dice la Escritura, pero el Señor da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Probablemente usted ha venido luchando con una situación de hace años o quizás de hace poco tiempo y eso le ha traído desgano, cansancio, fatiga. Apenas tiene fuerzas para ir a la iglesia. Pero quiero decirle, el Dios que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna está con usted. Si usted ha creído en Él, Él está allí para extenderle su mano en medio del cansancio. Y de esa manera usted podrá cumplir con sus responsabilidades con la fuerza que el Señor le va a dar. El último personaje que tengo para compartir, que también se cansó, fue nuestro Señor Jesucristo. Pero no se cansó de hacer la obra del Padre. No se cansó de cumplir con el ministerio que le fue asignado. Pero hubo momentos de debilidad, momentos difíciles. Sobre todo en el Getsemaní. Como decía ayer, el Señor Jesús oró: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Quizás nos suenen a cansancio esas palabras, ¿verdad? No en el desánimo, no en la disposición de tirarlo todo y dejarlo a un lado, pero sí hay fatiga, sí hay cansancio, sí hay dolor. Pero se está sometiendo el Padre. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Decirle: usted no se va a fatigar, usted no se va a cansar, porque usted es un valiente, usted es un guerrero de Dios. Eso son basura. Palabras que no están vacías y que se dicen para endulzar el oído de la gente. No, sí se va a cansar, sí va a llegar la fatiga, sí va a venir el momento del desánimo, pero usted aférrese a las promesas del Señor, aférrese a su presencia en su vida y entonces tendrá la victoria. Tendrá la victoria. No solamente en Getsemaní podemos ver a un Jesús en estas condiciones. También sufrió cansancio físico, natural. Se durmió en la barca. Cuando estaba en el mar, los discípulos les sorprendió la tormenta. Se cansó del camino. Cuando le fue necesario pasar por Samaria, en camino a Jerusalén. Dice que Jesús venía cansado del camino y se sentó allí en el pozo de Jacob, donde había una mujer samaritana sacando agua del pozo. Primeramente, judíos y samaritanos pues no se llevaban, eran enemigos, había un odio racial allí por años.
Sin embargo, Jesús prestó atención a aquella mujer y le pidió de beber incluso a una mujer y samaritana. Dos cosas que era algo inusual, que estuviera hablando con una mujer y además samaritana. El cansancio del Señor no le impidió de ninguna manera entablar aquella conversación con aquella mujer. Quizás la frase que está allí en el Evangelio que nos dice, y le era necesario pasar por Samaria, era una frase o es una frase que nos indica que el Señor tenía eso en sus planes, en sus propósitos eternos, y sin duda lo podemos afirmar. Le era necesario pasar por Samaria, porque en ese camino él iba a encontrar a aquella mujer y le iba a ofrecer el agua viva. Jesús no se cansó a punto de decir, ay, esta mujer molesta aquí ahora. No le voy a hablar nada, no le voy a decir nada. No, él habló con la mujer samaritana y le ofreció el agua viva que él ofrecía. El que beba de mí no tendrá sed jamás. De su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua que tú tienes aquí, el que la beba volverá a tener sed. Lo que yo ofrezco es un agua viva, que sacia, que calma la sed espiritual de todos los hombres. Qué hermoso que aún a pesar del cansancio, el Señor encontró fuerzas y tiempo para compartir con aquella mujer el Evangelio de la vida. Eso es lo que Dios no quiere que suceda, que nosotros nos cansemos al punto de que ya no querramos saber más de Él, de que ya no querramos, no deseemos ir al templo a escuchar la palabra de Dios, de que ya por cualquier motivo estemos renunciando a todo. No, hermano, sí, cánsese, sí, fatíguese, pero ponga sus fuerzas en el Señor, porque nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podremos librar la batalla que tenemos por delante, pero con la fe en el Señor Jesús, con la fe en sus promesas eternas, nosotros encontraremos fuerzas donde no hay, porque Dios ha prometido estar con nosotros en la persona de Jesucristo y en la persona de su Santo Espíritu, todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea su nombre. Le damos gracias porque Él es nuestro Padre que está a nuestro lado y no nos deja caer al punto de que ya cansados seamos destruidos. No, somos de los que nos levantamos y estamos en pie. Ahora un paréntesis en cuanto a la frase que dije al principio y que encontramos en el libro, en el relato el libro de los jueces, en el relato de Gedeón, cuando dice que estaban cansados pero todavía estaban conquistando, cansados pero persiguiendo, dice allí. Quiero que pensemos por un momento en la necesidad que tenemos del descanso. El Señor no pretende de que nosotros sigamos cansados tratando de hacer lo que nos corresponde, porque podemos llegar al punto de no hacerlo bien o de hacerlo con poca fuerza y con desgano. La realidad es que si Jesús como hombre tuvo necesidad de descansar, nosotros no estamos exentos de esto. Yo estoy seguro que si Jesús hubiera vivido una vida más intensa, más larga en cuanto a su ministerio, Él hubiera tomado su descanso, sus vacaciones. Vamos a usar un término más moderno. Hay mucha gente que piensa que no tomando vacaciones hace un bien a su familia y si hace un bien él. ¿Por qué? Porque estas personas tienen las metas equivocadas, tienen las prioridades equivocadas. Y si las prioridades de un cristiano son alcanzar un nivel económico de vida alto y
y tener esto y tener aquello y tener lo otro, y por eso es que tiene que trabajar más de 8 horas al día y no tomar vacaciones. Yo quiero decirle que usted está cometiendo un pecado, porque el descanso es obligatorio. Dios castigó a Israel con el cautiverio, entre algunas otras cosas, porque no le dieron descanso a la tierra que Él había mandado cultivar y que le dieran descanso. No lo hicieron. A veces, hermanos, la avaricia, el deseo de prosperidad y de vivir una vida en un nivel que no nos corresponde, nos roba el tiempo que tenemos que dedicar a nuestra familia, el tiempo de descanso para reponer las fuerzas, para venir más frescos, más despejados al trabajo nuevamente. Pero la familia necesita atención, necesita tiempo, y les exhorto a que usted organice su agenda en este caso, y si no tiene un tiempo destinado a las vacaciones, póngalo allí, porque Dios quiere que descansemos, que recobremos fuerzas, que tengamos un tiempo para despejarnos y entonces venir con nuevas fuerzas a servirle. Pero no piense que está haciendo algo heroico, porque trabaja incansable e incesantemente. No lo está haciendo bien a nadie con eso. Las cosas materiales que puede conseguir con mucho dinero y por mucho trabajo, aquí se van a quedar. Como decía el otro día en cierto lugar que estaba predicando, porque nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos podremos llevar. Pero si dedicamos tiempo al Señor y a nuestra familia, nos vamos a llevar un tesoro espiritual, porque estaremos haciendo tesoros en los cielos donde nadie nos los puede quitar. Que el Señor les bendiga en esta mañana, que tengan un día feliz y sigamos orando los unos por los otros. Padre, gracias en esta mañana te damos, que tú nos exhortas a que si estamos cansados, pues como aquellas personas que estaban cansados de las cargas que les imponían los fariseos, tú le dijiste a todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí, que yo les haré descansar. Siempre el venir a ti será la respuesta, Señor, porque en ti encontraremos las fuerzas que estamos buscando, el ánimo que estamos buscando, la fortaleza, Señor, el gozo de servirte aun cuando estemos fatigados. En esta mañana tú conoces la vida de cada quien y conoces las circunstancias que puedan estar atravesando mis hermanos. Yo te ruego, Padre, que cualquiera que éstas sean, ellos puedan encontrar en ti su refugio, su amparo, su fortaleza. Y que si hay necesidad de tomar un descanso, Señor, que nuestros hermanos lo hagan, separando este tiempo para tener comunión con su familia, Señor. Te damos toda gloria, honra y alabanza en esta mañana y rogamos que seas con todas las peticiones que estamos teniendo, Señor, diariamente delante de ti. Te lo suplico humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar, que el Señor les bendiga. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén.